La semana pasada, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca publicó su informe de compra-venta de tierras agropecuarias en el primer semestre de este año, 2023. En un año complejo para el agro, que se caracterizó por la sequía más severa de la historia de nuestro país, descensos de precios de los commodities y un deterioro apreciable de la rentabilidad en la actividad agropecuaria, ¿qué dejan estos datos? Conviene examinar estos datos. ¿Qué pasó con los precios de la tierra en la primera mitad del año? ¿Qué se puede esperar para adelante? Bueno, lo examinamos en los próximos minutos. Estamos con Florencia Carriquiri de Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, buen día, Emiliano, ¿cómo están? Muy bien. Florencia, antes de entrar en el análisis de estas últimas cifras sobre los valores de la tierra en Uruguay, recordemos, si te parece brevemente a los oyentes, ¿de dónde surgen estos datos que publica el Ministerio? Sí, bien, a ver, la información oficial de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias es elaborada a partir de lo que son los datos de la Dirección General de Registros, que incorpora todas las compraventas de tierra registradas de 10 o más hectáreas, con lo cual la verdad es que se trata de la información más completa que hay sobre el mercado de tierras en nuestro país. Como siempre, obviamente, al hablar de valores promedio, estamos combinando información de distintos tipos de transacciones, tanto en lo que son dimensiones como características, y por eso siempre decimos es importante analizar con cuidado estos datos, ¿no? Bien, aclarado ese punto, vayamos a las cifras del primer semestre de este año. Entonces, ¿cuáles fueron los principales destaques en relación al comportamiento que tuvo el mercado de tierras? Bueno, el principal destaque, sin dudas, es la suba que mostró el precio promedio frente a un año atrás. Las cifras marcaron que el precio promedio de las compraventas de tierras agropecuarias se ubicó en unos $3.930 por hectárea en enero-junio de este año. Es un valor 18% superior al del primer semestre del año pasado. Además, junto con el precio que se había visto en la segunda mitad de 2022, se trata de los valores más altos desde que se tienen registros, desde el año 2000. Está solo por debajo de los casi $4.370 por hectárea que llegaron a verse en el segundo semestre de 2014. Después de la suba fuerte que habían mostrado los precios en el segundo semestre del año pasado, la verdad es que los precios se han mantenido en valores muy elevados hasta junio de este año al menos, pese a que, como decía Emiliano al principio, los valores de los commodities tuvieron una corrección marcada y el sector agropecuario atravesó un año realmente muy complicado con la sequía que se instaló sobre finales del año pasado y que duró por varios meses, ¿no? Lo que presumiblemente sostuvo estos valores altos en el mercado fue que se observó una retracción importante de la oferta de campos también para la venta, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? ¿Hubo menos actividad en el mercado de compraventa de tierras? ¿Qué muestran las cifras en ese sentido? Sí, todo hace indicar que sí. A ver, el precio medio en las operaciones, como decía, subió significativamente, pero la superficie total comercializada fue menor tanto a la de 2021 como a la de 2022, y la cantidad de operaciones de compraventas también bajó en esa comparación. Recordemos que el mercado de compraventa de tierras agropecuarias tuvo un periodo de auge en la década que fue desde 2003 a 2013, con la llegada de las inversiones argentinas y la expansión agrícola que se vio en el anterior ciclo de auge de commodities. Luego, con la caída de los precios de las materias primas en 2014, el mercado perdió firmeza y eso se tradujo en valores más bajos, pero también en un menor volumen de operaciones. En 2021 y 2022 se había notado una notoria redinamización del mercado de tierras, se estaban vendiendo más de 100.000 hectáreas por semestre, que realmente es un registro alto en comparación con lo que venían siendo los años previos, pero esto no se mantuvo del todo. Entonces en el primer semestre de este año se comercializaron en enero-junio menos de 96.000 hectáreas y eso supuso una caída de 7% si lo comparamos con el mismo semestre de 2022, pero una baja realmente muy importante respecto a lo que habíamos visto en la segunda mitad del año pasado, cuando se vendieron casi 190.000 hectáreas, ¿no? Y si miramos la cantidad de operaciones de compraventa de tierras, recién decías que también se redujeron, ¿no? Sí, se vendió también. Se vendió una superficie menor, como decía, y con menos transacciones. En el primer semestre se contabilizaron 603 operaciones de compraventa de tierras para uso agropecuario, y eso es un número inferior también entonces al del año previo, levemente inferior, pero es menor. Sin embargo, Romina, no hay que perder de vista, como decía al inicio también, que acá estábamos comentando cifras totales o promedios,
que pueden esconder cambios importantes al interior del país, ¿no? Y por región y por tipo de campos. En particular, en el informe se presentan datos abiertos por zona y por CONEAP, que es un indicador sintético de lo que es el nivel de productividad de los suelos, que permite hacer algún análisis más afinado. Bien, vayamos a eso, si te parece, a las cifras por zona entonces. ¿Dónde se ven las mayores diferencias? Bueno, a ver, por el lado de la superficie comercializada, Rocha y Salto fueron los departamentos en donde se comercializó la mayor superficie en el semestre enero-junio. Se vendieron 18.000 hectáreas en Rocha y algo más de 11.000 en el departamento de Salto, mientras que por el contrario en Artigas y Maldonado la actividad fue realmente mínima en este semestre. Se comercializaron menos de 1.500 hectáreas en cada caso en el conjunto de enero-junio. Y luego hay diferencias muy importantes en términos de precios de venta. Bien, en precios de las ventas. A ver, ¿qué podemos comentar en ese sentido, Florencia? ¿Qué diferencia vemos a nivel de precios en la tierra agropecuaria cuando vemos las cifras de vuelta por departamento? A ver, las diferencias a nivel de precios se asocian obviamente a diferentes aptitudes productivas que tienen los suelos en las distintas regiones y departamentos del país. También obviamente a otros factores que inciden en la formación de los precios, ¿no? Como la cercanía a los puertos o la cantidad y la calidad de la infraestructura en la zona. En ese sentido, a ver, se destacó este año un aumento fuerte del precio medio de la venta de tierras en Colonia, que llegó a un valor promedio de 9.300 por hectárea en el primer semestre. Había promediado $6.900 por hectárea en 2022. Y luego estuvo Soriano con un precio promedio de $6.650 por hectárea. Habitualmente esos dos departamentos, Colonia y Soriano, son donde se registran los valores más altos en el país, porque es donde están las tierras de mayor productividad en general y donde la distancia a puertos además es menor, ¿no? Mientras que en el otro extremo tenemos Artigas, que al igual que en años previos es el departamento con el precio más bajo, menos de $2.400 por hectárea en promedio. Y en este caso estamos hablando en general de campos netamente ganaderos y de bajo potencial productivo, donde además la distancia al puerto también incide negativamente, ¿no? Bien, Florencia, ya para terminar, ¿qué podemos esperar hacia adelante? ¿Qué perspectivas tienen ustedes en Exanta en relación con el precio de la tierra? Bueno, a ver, como decía antes, en el primer semestre se vio una mayor demanda probablemente que oferta en el mercado de tierras y eso ayudó a mantener precios en valores realmente elevados. Sin embargo, los precios de los commodities han tenido una baja fuerte desde los picos del año pasado. Los márgenes en el agro, como decíamos, se deterioraron este año, aunque hay una perspectiva de mejora, y las tasas de interés en el mundo subieron considerablemente, ¿no? Todo eso puede poner alguna presión bajista sobre el mercado de tierras, al menos para lo que ha sido la segunda mitad de este año, que conoceremos los datos en la primera parte del año próximo, ¿no? De hecho, hay operadores del sector que señalan sí que el segundo semestre ha sido más frío que el primero en términos del dinamismo del mercado y del interés por parte de compradores. Mirando hacia 2024, es esperable una recuperación sí de los márgenes en la agricultura, como decía, pero no hay perspectivas claras de subas para los precios de los commodities, y si bien el consenso es que los niveles actuales de tasas de interés en el mundo no deberían ser duraderos, sí se mantendrían en niveles relativamente altos por un tiempo más o menos prolongado, con lo cual, en definitiva, Romina, el mercado de tierras en términos generales podría tener cierto ajuste a la baja desde los picos del segundo semestre del año pasado y la primera mitad de este año. Florencia, gracias por este análisis a propósito del mercado de tierras en la primera mitad de este 2023 y sus perspectivas entonces para la otra parte del año y para lo que resta. Un abrazo. Bueno, gracias. Nos volvemos a comunicar. Chau, chau. Dale, chau, chau.